Hola, hoy vamos a ver la explicación teórica al circuito, generar un pulso, alimentar el circuito o el 555. Este video ha sido muy popular en el canal porque le ha ayudado mucho a la gente a resolver ciertos problemas o situaciones que necesitan generar un pulso cuando se alimenta un circuito de determinado tiempo el pulso y ya después se apaga. Lo han utilizado para colocarlo en el carro y configurarlo con elementos de alarma o otro lo configuró para que apagara un NUC. Un NUC es un computador pequeño de Intel. Entonces él en vez de poner una radio le quiso poner un computador y lo apaga con este circuito, que es muy interesante. Para el canal yo lo utilicé para el dispensador automático, que utiliza el 555 en modo monoestable, así yo lo llamo, porque en la literatura o en la teoría está en modo monoestable, modo astable o biestable el 555, pero para este caso yo lo llamo monoestable particular. ¿Por qué? Porque recordemos que el monoestable nos genera un pulso y después se apaga. Solo que el monoestable que siempre vemos tiene un pulsador para volverlo a activar y manda el pulso y se apaga. En cambio, el monoestable particular que enseño en el canal solo se dispara cuando alimentamos el circuito y manda el pulso por determinado tiempo y se apaga indefinidamente hasta que lo desenergicemos y lo volvamos a energizar o darle otra vez energía, vuelve y manda el pulso. Entonces por eso ha sido mucha ayuda para mucha gente y de hecho pues, en el canal también se ha utilizado mucho. Antes de ver el funcionamiento y explicar la parte teórica de por qué funciona ese circuito de esa manera, tenemos que ver otros elementos o teoría para poder llegar a entender el funcionamiento del monoestable particular. Entonces vamos a empezar con el comparador de voltaje. Aquí tenemos el símbolo de un amplificador operacional en modo comparador de voltaje. Tenemos dos entradas de voltaje y la salida. Entonces tenemos el voltaje positivo y el voltaje negativo, es decir, por el positivo es la entrada no inversora y el negativo es entrada inversora. No significa que sea uno positivo y otro negativo, sino es la nomenclatura. Entonces tenemos aquí digamos que lo que cumple el comparador de voltaje. Entonces, si el voltaje V más, el que entra por la entrada no inversora, es mayor al voltaje V menos o el voltaje que está en la entrada inversora, si este es mayor a este, la salida va a estar en alto o va a mandar un high, o digamos que el high sea 5 voltios. Ahora el otro caso es cuando V más, el de acá, es menor a este. Si este es menor al de acá, no va a mandar nada en la salida o va a mandar un bajo, no hay energía. Entonces, esto digamos que es la teoría del comparador de voltaje, que es muy sencilla. Ahora sigamos con el divisor de voltaje, que como su nombre lo dice, nos divide el voltaje. Aquí tenemos el circuito, tenemos el voltaje de entrada, dos resistencias y en la mitad de las dos resistencias tenemos el voltaje de salida. Y ese voltaje de salida está dado por esta ecuación, que es la división de lo que hay de aquí para abajo en el numerador R2 sobre el denominador, que es la suma de todas las resistencias R1 más R2 por el voltaje de entrada. Esta ecuación no la demuestro, es muy fácil, pero se puede analizar y sacar con las reglas de los circuitos eléctricos. Veamos otro caso. En el caso de que R1 y R2 sean iguales, ¿qué es lo que pasa? Entonces reemplazamos R1 y R2 por R y nos queda aquí R arriba y R más R abajo por Bin, y eso nos da en el denominador 2R y podemos tachar porque son iguales y a la final nos da un medio del voltaje de entrada. Es decir, si estas dos resistencias son iguales, aquí el voltaje de entrada va a ser la mitad, el voltaje de salida va a ser la mitad del voltaje de entrada. Entonces esa es la ecuación para el caso cuando las dos resistencias son iguales. Pero veamos otro caso, cuando hay tres resistencias. Entonces, como siempre he dicho, el voltaje de salida
es igual aquí arriba todo lo que hay de aquí para abajo, que sería R2 más R3 sobre todas las resistencias R1 más R2 más R3 por el voltaje de entrada. Entonces esta es la ecuación para este punto de acá. Miremos el caso de que las tres resistencias R1, R2 y R3 sean iguales. Entonces, al reemplazar, tenemos arriba 2R y abajo 3R. Cancelamos porque son lo mismo y el voltaje que hay acá es 2/3 el voltaje de entrada. Y aquí no lo muestro, pero si se hace el mismo análisis, el voltaje de acá sería 1/3 el voltaje de entrada. Porque acá es 3/3 el voltaje de entrada, que 3/3 es 1, aquí es 2/3 y aquí 1/3 para, ojo, solamente cuando las tres resistencias son iguales. Entonces ya vamos dos conceptos, el comparador de voltaje y el divisor de voltaje, que de acuerdo a las caídas de la resistencia se va dividiendo o va cayendo el voltaje. Entonces pasemos a esta otra parte de la teoría, donde tenemos el flip-flop. El flip-flop ya es un elemento, digamos que más complejo en la electrónica y nos sirve para almacenar un bit, es decir, para que guarde un 1, un alto, un 0, un bajo, 1 alto, 0 bajo, y se utiliza para tener memoria en los circuitos, para que nos guarde un alto o un bajo. Y en este caso el 555 utiliza el flip-flop más, digamos que más elemental, porque de este salen los otros flip-flops que se encuentran, digamos que en el mercado o en la teoría y en la práctica. Entonces el flip-flop RS. R de reset, es decir que el reset lo pone la salida en 0 y el set o de seteo es para poner la salida en 1. Entonces miremos cómo cumple el flip-flop esto. Cuando R1 que es cuando R que es reset es 1 y el set es 0, la salida es 0, Q acá es 0 y Q negada es 1 porque es el complemento, es decir, lo contrario, si aquí hay 0, acá hay 1. Si en Q hay 1, entonces es el contrario, Q negado es 0. Entonces para el primer caso, R1, aquí hay un 1 y ese 0 nos manda un 0. Para otro caso, cuando este es 0, el reset, y el set es 1, la salida va a ser alto o 1. Y para el último caso, cuando los dos son 0, este y este, la salida va a mantener el estado anterior. Si aquí había primero un 1, mantiene un 1. Si hay un 0, mantiene el 0. Por eso es la función de memoria. Entonces recordemos que reset lo manda a 0 y set lo manda a 1. Por eso es que se llama flip-flop RS. Y por último tenemos ahora lo que es el principal de este video, es explicar ese funcionamiento del 555 en monoestable particular, que es donde se explica acá, porque la verdad no se ha visto, o lo que he consultado solo muestran el monoestable normal, el astable y el biestable. Esta es una configuración que puede ser de ayuda. Antes de empezar a ver acá, aquí tenemos el 555 con sus pines, donde el pin 1 es GND, el pin 2 es el trigger o el disparo, el pin 3 es la salida del circuito, el 4 es el reset, el 5 es el control por voltaje, por eso no lo he utilizado hasta el momento, pero tiene también su función. Pero lo que es monoestable, biestable y astable no utilizan este control por voltaje. El 6 que es el threshold o el umbral, el 7 la descarga y el 8 es la alimentación del circuito. Ahora sí, pasemos al 555. Si nosotros vemos un 555 por dentro, se resume en estos componentes, lo que es el flip-flop RS, que ya vimos cómo funciona. Se compone de dos comparadores de voltaje, de un buffer y un transistor. El buffer es para que podamos accionar cargas que necesitan más corriente, por eso se le pone
al 3 antes de la salida del buffer para que nos pueda dar más o menos 200 miliamperios para cargas que necesitan buena corriente. La Q negada, que es el complemento de la salida, va al transistor Q1, que es el de descarga, que es el 7, pues que se utiliza por el 7. Entonces vemos que tiene dos comparadores, el flip-flop, el buffer y el transistor. La configuración monoestable particular no utiliza el pin 7 ni el pin 5. Estos dos pines de acá, como vemos, no están conectados. Utiliza el 6 y el 2, que van al mismo punto entre la resistencia R1 y el capacitor C1. El 1, que es tierra, y el 8 y el 4 van a positivo. Como hemos visto en otras configuraciones del 555, el 4 va positivo porque si lo tiramos en tierra apaga la salida, entonces este también va a positivo. Entonces veamos el funcionamiento. Cuando nosotros le damos energía a este circuito, el capacitor empieza en 0, pues no tiene voltaje, entonces significa que acá no hay voltaje y acá tampoco. Entonces veamos primero este. Primero el de arriba. El de arriba es el reset, el comparador reset, y el de abajo el set. Entonces acá tenemos 0 voltios. Significa que acá el voltaje es mayor en este que en el 6. ¿Por qué? Porque para eso estudiamos el divisor de voltaje. En este punto es 2/3 el voltaje de alimentación. Entonces acá en el negativo tenemos un voltaje 2/3 VCC, y al momento de conectar el otro es 0, como el negativo es mayor al positivo, aquí no hay un señal, le mando un bajo. Entonces cuando este está aquí ya tenemos el caso en 0, el reset 0, que estamos en este caso por el momento. En estos dos casos vamos a ver si es 1 o 0. Y para el otro caso, recuerde que cuando conectamos este está en 0 porque apenas se va a empezar a cargar. Aquí le manda 0 al negativo y acá tiene voltaje, que sería 1/3 de la alimentación. Entonces como este es mayor a este, ahí sí manda señal y cumple este caso: 0 en reset, 1 en set. Entonces lo que pasa es que manda 1 en la señal. Entonces aquí manda el pulso que necesitamos, y ese pulso está gobernado por estos dos. La multiplicación de estos dos nos manda el pulso, y ya cuando este se carga a 2/3 del voltaje de la alimentación, ahora miremos ese caso, cuando ya llegó a cargarse, lo que pasa es que ya aquí, como este voltaje va a ser mayor a este, cuando pase 2/3, poquitico o casi igual o un poquito, cuando pase, ya ahora aquí manda un 1. Y en este caso, como este ya tiene 2/3 del voltaje, pero el de acá tiene 1/3, este es menor a este. Voltaje que hay acá es menor al que hay en el negativo, en la entrada inversora, y manda un 0, porque acuérdense que tiene que ser el más mayor al menos para que mande. Entonces como este es 1/3 y este es 2/3, aquí manda 0 y tenemos este caso: 1 en reset y 0 en set. Entonces nos apaga, entonces se queda apagado indefinidamente, porque el circuito no tiene cómo descargar el capacitor, porque para eso es la función del pin 7. Cuando acá, como este ya está en 0, este manda 1, el transistor puede conducir, pero no lo estamos conectando, entonces no tiene cómo descargar el capacitor. Si ustedes se fijan en el 555 estable, el capacitor se descarga por el pin 7, por eso aquí no se utiliza, y por eso está constantemente arriba y abajo, porque tiene como descargarse. Para el circuito monoestable particular no tenemos cómo se descargue el capacitor,
por el pin 7, por eso no se conecta. Entonces significa que la única forma de volver a disparar este circuito es apagando el 555 y lo volvemos a prender, porque al apagarlo se descarga el capacitor. Entonces al volverlo a encender vuelve y cumple todo lo que acabo de explicar acá. Como no es voltaje cero, entonces nos manda un set acá, se prende la salida por el determinado tiempo y vuelve y se apaga indefinidamente hasta que lo desconectemos y lo volvamos a conectar. Entonces vemos la explicación al 555 monostable particular, que es algo pues muy útil y que no se ve por ahí muy a menudo, pero que puede ser muy útil donde necesitemos un pulso solo cuando prendamos un dispositivo y lo apaguemos, y necesitamos solo el pulso cuando prendamos el dispositivo para que haga una tarea, una determinada acción del dispositivo. Muchas gracias.